Tu cuerpo ya lo sabe, el podcast somático de Salaka Yoga. Un espacio para sentir, regular, recordar y volver a casa. Respira profundo. Tu cuerpo siempre tiene algo que decir. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, aquí Cristina. Y Agus, ¿qué tal? ¿Cómo te has levantado hoy? ¿Con energía, cansancio, con ganas? Hola Cris, bueno, muy contento de estar aquí de nuevo. Hoy por suerte después de varios días de muy baja energía, de un malestar así estomacal, de un virus o algo que me agarró, por suerte hoy me levanté sintiéndome mejor, con fuerza, con energía, con ganas de hablar porque también estaba como enmudecido estos días. La energía me llevó hasta ese punto de estar para adentro, de no querer hacer mucho, ni mucho movimiento, ni mucha creación, ni generación de nada. Pero bueno, me sirvió para hoy estar acá listo y preparado y ya con ganas de compartir. ¿Tú qué tal? Yo me desperté dando una patada en el aire. Algo sí que está sucediendo en mi cuerpo. Vengo de un fin de semana donde he estado de formación recibiendo yo y se me han movido muchas cosas internas y ahora noto que mi cuerpo está acabando de integrar las cosas que me sucedieron y Ujú. llevo unos 3 días despertándome con movimientos corporales que no sé muy bien qué significan porque hoy no sé por qué estaba dando esta patada en el aire y y el proyector se cayó y bueno, funciona, está todo bien, pero sí, curioso, curioso, con energía también y ganas de estar Sí, aquí. descargando energía, ¿no? Sí, eso seguro, es como un shake gratuito. Tu cuerpo haciendo la descarga, integrando algo Sí, seguramente. seguro. Y también noto eso de que las herramientas somáticas que utilizamos en las formaciones y en las clases, como cada vez son más parte también de mi cuerpo, ¿no? Como mi Ujú, cuerpo, él mismo, busca hacer esas descargas que yo le he ido enseñando de alguna manera, que en realidad es ujú. su propio lenguaje, no es que yo le haya enseñado, sino que le doy más permiso quizás a que pueda hacer todo eso. Así que también como Sí. contenta. Está bueno lo que dices porque creo que es lo que es muy productivo, me sale como palabra, de esas herramientas somáticas que cuando durante la práctica le enseñamos al cuerpo esas vías que tiene de descarga, de escape, de sanación, podemos decir incluso, ya conoce ese camino y entonces lo puede utilizar en otro momento espontáneamente, ¿no? Es súper interesante eso. Sí. Y es uno de los grandes beneficios de la práctica. Sí, total. Y creo que también va muy en línea con lo que vamos a hablar hoy, el Totalmente. lenguaje del cuerpo. Ujú. Y aprender a escucharlo. Vamos con el disparador. Vamos. Cuando éramos pequeñas, el cuerpo hablaba primero. Llorábamos, reíamos, corríamos, dormíamos cuando teníamos sueño. No necesitábamos interpretar demasiado. El cuerpo decía y la vida respondía. Con el tiempo aprendimos otro idioma, el de las obligaciones, el de las expectativas, el de seguir adelante aunque estemos cansadas, el de ignorar el dolor, el de responder mensajes cuando no queremos, el de sonreír cuando algo nos incomoda. Vivimos en una época donde sabemos muchas cosas. Tenemos acceso a más información que nunca, pero también vivimos más lejos del cuerpo que nunca. Sabemos qué deberíamos sentir, qué deberíamos hacer, cómo deberíamos ser, pero cada vez nos cuesta más responder preguntas simples. ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué me está pasando? Y mientras tanto el cuerpo sigue hablando a través de la respiración, del sueño, de la energía, de la tensión, del deseo, de la incomodidad. Quizás el problema no es que el cuerpo haya dejado de hablar, quizás el problema es que hemos dejado de escuchar. Y entonces aparece una pregunta. ¿Cómo se aprende un idioma que siempre estuvo dentro de nosotras? ¿Cómo se aprende un idioma que siempre estuvo dentro de nosotras, de nosotros? ¿Cómo aprendo ese idioma de escuchar a mi cuerpo? Porque creo que todos podemos sentirnos identificados con esta idea de vivir en la cabeza, vivir en otro lado y no saber qué quiere decir una sensación, qué quiere decir una emoción, o qué me está diciendo mi cuerpo con determinados síntomas. Total, y sobre todo el qué deberíamos sentir, qué deberíamos hacer, qué deberíamos Mm, ser, que también está como muy metido en nosotros, ¿no? Todos esos introyectos o esas ideas y ujú. creencias de qué es ser una buena persona, más que eso. A mí me ha tocado mucho lo del disparador, de responder preguntas simples de cómo estoy, qué necesito, qué me está pasando.
porque realmente a mí son preguntas que me bloquean en muchas ocasiones. Sí, y es muy natural que cuando alguien te pregunte cómo estás, lo primero que sale es un bien, ¿no? Inmediatamente. Y ese bien en realidad muchas veces no refleja ni que estés bien, ni tampoco refleja algo. ¿Qué estás diciendo con bien? ¿Qué quiere decir bien? Sí, ¿qué hay ¿No? detrás de ese bien? ¿Cuántas cosas hay detrás de ese bien? Claro. Ni siquiera habla de un campo físico, un campo mental, un campo emocional. Es simplemente algo genérico que pareciera que es lo correcto, que sale automáticamente y que anula también la capacidad para hacer ese rebote hacia atrás, hacia adentro, hacia el interior y responder realmente, ¿no? Ya digo bien y anulo cualquier observación real que pueda haber. Sí, claro, el de escuchar, ¿no? Y registrar que hay. El otro día una alumna me decía, me hace mucha gracia, Cris, me gusta mucho, me dijo, porque cada vez que te pregunto cómo estás, realmente te paras y te escuchas, ¿no? Claro, también es verdad que con ella tengo ese punto de confianza, ha hecho una formación conmigo y también quiero ser sincera con ella si me pregunta cómo estás, ¿no? Depende de quién, no me tomo ese momento, ¿sí? Y prefiero ir con el automático y no dar espacio a eso, ¿no? Ujú. Pero sí que es importante parar un instante, ¿no? Escuchar qué hay ahí y a ver qué dice el cuerpo, ¿no? Entonces volvemos otra vez a eso de cómo es ese lenguaje, cómo nos habla el cuerpo. Y que a cada persona su cuerpo le habla diferente, entonces también es un vínculo muy, muy personal, muy individual y que necesita de esos espacios, ¿no? Esto que dices de me preguntan cómo estoy y primero me doy una pausa para registrarlo, para escucharlo, para sentirlo. Y creo que hoy en día vivimos a un ritmo en el que cuesta mucho darse esos espacios, en el que estamos muy acostumbrados a que pasar por encima de esos espacios sea lo que se debe hacer o lo que está Mm, bien visto o lo que las situaciones necesitan de mí. Entonces empezar a crear estos espacios es lo primero que surge creo como necesidad para aprender a hacer este camino de cuál es el lenguaje de mi cuerpo. Cuando aparece este síntoma, esta sensación, ¿qué me está diciendo mi cuerpo a mí sobre quizás algo que no estoy escuchando, sobre algo que no estoy viendo, sobre algo que sucedió y que no estoy integrando? Una respuesta que quizás no di a su tiempo, señales, ¿no? De cosas que se fueron acumulando, pueden ser muchas cosas muy variadas. Y justamente por eso que dices de que cada cuerpo nos habla de una manera distinta, cada una de nosotras, es porque cada una tiene su propia historia, ¿no? Y por eso nosotros siempre aconsejamos o animamos, más que aconsejar, pero sí que animamos a tener un registro de un diario, unas memorias de tus prácticas, ¿no? De cómo va hablando tu cuerpo para irlo entendiendo. Porque hay veces que estamos luchando contra un dolor, por ejemplo, yo tengo un dolor de muñeca desde hace años y realmente me da una información. Cuando aparece, no aparece porque sí. Entonces, algo me está transmitiendo, algo me está comentando, de algo también me está protegiendo. Lo Ujú, único que, bueno, yo llevo años intentando descubrir qué me dice este dolor en concreto, pero luego hay otras sensaciones como cuando la piel de gallina, ¿no? Cuando se eriza la piel, hay veces que cuando aparece es miedo, es una alerta, pero hay otras veces que me muestra una conexión directa con lo que me está compartiendo otra persona. sí, más M- espontáneo sobre el momento. Claro, uno, me lleva al instante del aquí y el ahora, y dos, me enseña que estoy teniendo un contacto real con la persona que tengo delante, que Ujú. no Bueno, siempre sucede eso. y que tu cuerpo también está interactuando en eso, ¿no? Y que también te está mostrando quizás emociones o reacciones o sensaciones que conscientemente no te estás dando cuenta, ¿no? Incluso a veces eso sucede antes de que sepamos quién es la persona, antes de que esa persona hable. Hay cuerpos y hay personalidades que ya cuando aparecen nuestro cuerpo responde de una manera y ya nos habla quizás de su energía, de eso que no se ve, pero que nuestro cuerpo ya está percibiendo de alguna manera. Claro, es justamente el hecho de que estamos compartiendo un mismo campo, un espacio, un entorno, las dos energías de cada persona y cómo hay veces que hay una persona que ya te genera como que atracción en el sentido de que hay como un magnetismo que quieres acercarte a ella y hay otras que es lo contrario, que hay una sensación de como que repela eso, ¿no? Ujú, ujú. Y esos son nuestros cuerpos, porque quizás ni conocemos esa persona. Claro que es verdad que ahí pueden aparecer toda una narrativa de juicios, pero que si salimos de todo eso, hay algo que es más instintivo, es más corporal, es cuerpo. Sí, ahora igual has mencionado el instinto, vamos a hablar
más adelante de la diferencia entre instinto e intuición, porque creo que hay algo interesante para charlar y para distinguir, pero está bueno lo que estás diciendo sobre el cuerpo ahí como agente entre lo que se ve y lo que no se ve, y como el lugar donde se manifiesta aquello de lo que yo no soy consciente todavía, pero que está formando parte de esta experiencia. Y eso es interesante, ¿no? Como nivel 2 de esta idea del cuerpo como maestro, llevarlo también al cuerpo como lugar donde está también lo espiritual. Estamos acostumbrados a mirar el cuerpo desde el lugar físico, material, orgánico, pero también es un lugar donde todo aquello espiritual, energético, sí sensible, Invisible. pero a otro, invisible, sensible a otro nivel, iba a decir, pero quizás más rebuscado, invisible, también se manifiesta y es nuestro contacto con todo aquello. No desde ese lugar mental y racional, sino desde el lugar más intuitivo. Sí, luego hablaremos también un poco del campo, ¿no? Para poder entender también qué es esto del espacio invisible compartido, ¿no? Pero con lo que acabas de decir, a mí me conecta mucho a una frase, ¿te acuerdas que leímos de Deb Dana, Ujú. del libro Anclados, ¿no? Que habla de la intuición. Sí, ella dice que la neurocepción es la intuición autónoma, porque la neurocepción es eso que nuestro cuerpo está haciendo constantemente, registrando el entorno, registrando nuestro interno también, para definir si hay seguridad o peligro y entonces saber si tiene que responder, pero siempre desde ese lugar autónomo, por lo tanto no consciente. Entonces es esa definición de que es eso que está sucediendo intuitivamente eh, y sin que nosotros tengamos que estar conscientes de eso, ni tomando decisiones, ni calificando, ni juzgando, ni participando activamente de eso. Es algo que sucede. Por eso conectar con el cuerpo y aprender a escuchar su lenguaje tiene mucho que ver con empezar a reconocer eso que está sucediendo fuera de nuestro campo consciente, pero que está participando de esto, que está definiendo cómo estoy, que está definiendo cómo me siento, que está marcando Ujú. mi experiencia en todo momento. Claro, en este sentido, lo que decíamos de espiritualidad, para mí el cuerpo como un ente espiritual significa únicamente para intentar hacerlo claro, conciso y contundente, ¿no? El cuerpo es el que está conectado con el campo todo el rato, lo hace constantemente, es algo natural y orgánico para él y está necesario para seguir sobreviviendo, ¿no? No está Ujú, pasando por nuestra cabeza. Lo digo porque hoy vamos a hablar en este sentido de espiritualidad. En el siguiente episodio vamos a entrar en espiritualidad desde otro lugar, ujú, ¿sí? Para diferenciarlo un poco y, y creo que es importante explicar también esto de qué es el campo, ¿no? Para que todos podamos entenderlo un poco. Desde una mirada más energética, todos estamos compartiendo un campo electromagnético, allí donde tú estés. Aunque no lo sepas, estás también sintiendo tus vecinos. De alguna manera, sus movimientos están llegando a ti y en cualquier lugar en el que estés, solo, sola o acompañada, también todo el material que tienes a tu alrededor también tiene un tipo de energía en concreto y nuestro cuerpo lo percibe. No es lo mismo estar en una cueva de sal, ¿no? Que una cueva de piedra. ujú, Esto el cuerpo lo va a recibir de distintas maneras y va a tener una información distinta. Esto también dentro desde una mirada de la Gestalt, ¿no? Esta mirada más de la psicología humanista o psicoterapia humanista, también hablamos del campo como ese espacio donde están sucediendo las cosas, donde está tu cuerpo, donde está la aquí y el ahora y donde están también habiendo interferencias hacia tu sentir y hacia tu pensar. Y eso está ahí, es como que lo estamos compartiendo. ¿Sí? Quizás tú no lo estás expresando, pero lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, está también en el campo. Entonces, todos nuestros cuerpos es algo natural para ellos el conectarse con ese campo. Luego nosotros mentalmente, como que la mente lo que hace es dividir, separar, narrar, clasificar. eso, clasificar las cosas. Hay muchas veces que entonces no entramos en ese contacto con el campo. Sí, pero tu cuerpo está todo el tiempo como un termómetro, ¿no? Registrando Ujú, lo que está pasando y entonces dándote sensaciones, dándote estímulos, dándote impulsos, dándote reacciones, respuestas, emociones, para que vos también vayas desde tu lugar calibrando cuál es tu respuesta. Ahora, como decías, la mente va a estar haciendo su trabajo un poco separada de eso y desde otro lugar, con todos sus ujú, patrones y todos sus registros y todas sus ideas preestablecidas. Entonces yo puedo dejarme guiar por la mente, que va a estar observando la situación, o puedo dejarme guiar por la combinación entre mi mente y mi cuerpo,
Y entonces puedo también guiarme por otras cosas que tal vez no vienen dadas de mis críticas internas, o de mi ego, o de mi propia experiencia pasada, sino que viene dada de un resultado de todo eso que yo viví, todo lo que yo sé y todo lo que yo soy, sumado a lo que está sucediendo aquí y ahora, porque tu cuerpo Ujú. está siempre aquí y ahora. Y entonces ahí aparece una nueva posibilidad de respuesta, que no es la ya conocida o la reactiva o la aprendida, sino que es una que tal vez abre otra posibilidad, otra idea, otra forma de Mm. ser y otra forma de estar. Incluso me hace pensar en más libertad. Sí, total. Lo de la libertad creo que me salió así como de dentro, ¿no? De vísceras, como sí. Es que la libertad, ay, no sé, yo la deseo tanto, la anhelo tanto en tantas ocasiones. Yo porque he recibido una educación muy protocolaria, ¿no? Entonces hay algo que conectar con la libertad, con el espacio, con el permiso, lo valoro mucho y sí, quería decir algo más, pero se me fue. Y libertad tampoco es que escuchar a tu cuerpo sea hacer todo el tiempo lo que quieres. Tampoco es impulsividad, que me viene cualquier sensación o cualquier reacción y entonces simplemente respondo. No es reactividad, sino es estar en ese contacto de aprender a interpretar mis señales internas. Claro, totalmente. Y exacto, ahora me acaba de venir lo que quería decir, que todo parte del aquí y el ahora, ¿no? De este mismo instante. Y está claro que hay algo que tiene que estar siempre presente, la humanidad. Es decir, contactar con que somos todos humanos, que todos tenemos un cuerpo que está percibiendo cosas, ¿no? Como que el respeto siempre hay que estar ahí presente, ¿sí? Ujú, Empezando por uno mismo y por ende también al otro, pero como contactar con el valor de la humanidad en sí, de que este cuerpo es valioso, ¿sí? Y que me ujú. está dando información y que está teniendo su propio viaje y el de delante también. Esto lo explico como con lo que tú has dicho, ¿no? De que no, que la libertad no va en hago lo que me da la gana y paso por encima de todo. No va de eso. Sí, escuchar a tu Sí, cuerpo es dar espacio para que el otro también se escuche. claro. Bueno, aquí se me están abriendo como muchas ventanas internas de pensamiento. Agustín, ayúdame a bajar todo esto. Creo que algo difícil es que el cuerpo tampoco es que nos grite y nos hable tan claro, sino que muchas veces susurra. Entonces, Y quizás la sí, primera dificultad es, bueno, cómo sé que necesito descansar? ¿Cómo sé cuando bueno, algo me gusta realmente o me hace bien? bueno, prueba error, prueba acierto, punto número uno. Ujú, ¿Sí? No, o sea, aceptar de que nos equivocamos, pedir perdón a una misma y al otro cuando sea necesario, ¿sí? Empezando por ahí, no como bajar un poco la exigencia. Yo creo que justamente el tema está en si sé que mi cuerpo susurra, uno, ten tus memorias de entender cuándo te habla y en qué momentos te habla de una manera u otra, ¿sí? Pero por otro lado, en contactar más con mis sentidos y hacer trabajos de estados alterados de conciencia para que ese susurro de mi cuerpo cada vez sea más claro y no sea tanto un susurro, sino como una voz más clara, donde el volumen de mi mente no esté tan alto, sino que sea al revés, ¿sí? Que baje y darle el volumen más alto a mi cuerpo. Y cuando hablo de estados alterados de conciencia, no es otra cosa que lo que hemos enseñado en pausas de aprender a entrar en estados fuera del de vigilia, ¿no? De descanso, meditación, la respiración también nos lleva a amplificar esos estados de conciencia, ¿sí? El propio movimiento y contacto con el cuerpo también, es decir, todo lo que trabajamos con el método es también para ir amplificando un poco nuestros estados. ujú, Y desde ese lugar es mucho más fácil escuchar el lenguaje del cuerpo. Entonces hay veces que no es tanto quiero escuchar mi cuerpo y, y no sé, intento entender el dolor de la muñeca, ¿no? No, quizás ahí lo que tienes que hacer es como parar, respirar, descansar, dar un espacio como para salir de todo ese rulo mental de análisis de aquello que estoy sintiendo, para que la información venga dada sola, no yo rebuscarla. ujú. Sí, más sentir y menos pensar. Sí, total, porque la Y sí. información viene. Sí, cuando dejamos de buscarla con la cabeza y cuando abrimos ese espacio de que aparezca, porque en general cuando la buscamos con la cabeza estamos forzando las ideas hacia dónde queremos ir, hacia cosas que ya conocemos,
hacia ideas que ya tuvimos en algún momento. Ahora, cuando abrimos un espacio, en ese vacío es más fértil, es más fecundo como para que aparezca algo distinto. Y es cierto que cuando hacemos esos trabajos en estados alterados de conciencia, la mente está menos activa, podríamos decir, esta mente que todo el tiempo está calificando y condicionando la experiencia y juzgando la experiencia. Por lo tanto, abre esa otra, ese otro espacio para el que surja una experiencia distinta, en el que otra voz puede hablar, en el que creo que es la voz de la intuición, con menos juicio y aparece otra respuesta. Ahora, hay otra dificultad que creo que todos pasamos hoy en día, que es el tipo de vida moderna, ¿no? Y hay varios factores que nos alejan de poder escuchar Ujú. ese lenguaje corporal y la voz del cuerpo, Y sí. eh, ¿no? La hiperestimulación, por ejemplo. Sí, o como decíamos en el disparador, el exceso de información, lo que hemos hablado en otros episodios, ¿no? Ese deber productivo que Ujú, nos pide la sociedad, el pantallismo constante, la velocidad, al menos yo que vivo en Barcelona, es bastante intensa la velocidad de la ciudad. Hay mucha activación, muchas oportunidades, ¿no? Como muchos planes. Es como, para mí hay un poco esa sensación del que corre hacia adelante y tiene pocos momentos de parar y registrar qué hay. sí, la rueda del hámster, todo el También. tiempo corriendo sin llegar a ningún lugar determinado. Y esta idea de que el tiempo muerto es tiempo perdido, ¿no? De que el tiempo este vacío es algo de lo que tengo que escapar, que siempre tengo que llenar. Y mi cerebro todo el tiempo buscando esa necesidad de información nueva. Por lo tanto, también es nuestro cerebro buscando eso, nuestra mente buscando eso, y una tendencia constante en esa que obviamente nos aleja de poder estar registrando y sintiendo y escuchando, y por lo tanto de poder estar aprendiendo aquello que nuestro cuerpo nos está diciendo. Ujú. Aprendiendo y respondiendo con eso, como ahora me imagino como que el cuerpo es una amiga tuya, ¿no? Y te dice que le molesta que le digas que alta eres y tú sigues diciéndole que alta eres, ¿no? Es como que le Ujú. faltas el respeto, como que no escuchas lo que te pide. Y el cuerpo no, como que nos está hablando y cuántas veces dejamos de hacerle caso. Yo pienso, si fuese una amiga, estaría cabreada conmigo, digo yo. Sí, ya te hubiera dejado de hablar. Ay, sí. Estamos tan Pero, ocupados escuchando al mundo que hemos dejado de escucharnos. y nuestro cuerpo es súper fiel. Como los perros, que son los animales más fieles que hay. Nuestro Ujú. cuerpo siempre está ahí buscando nuestro bien de alguna manera. Sí, no te abandona, o sea, lo va a seguir Mm. intentando. Y ahí es cuando empieza a gritar, ya con otro tipo de síntomas, Ahí sí es, tienes toda la razón. ¿no? Porque ya es, si esta no me escucha, bueno, a ver, lo voy a intentar de otra manera. La voy a parar. Entonces, el título de este episodio es La intuición no es magia, y creo que también ahí es un tema lindo para que hablemos, desde el lugar de qué es la intuición, ¿no? Para ti, Mm. ¿qué es? A ver, ahora que ya he aprendido tanto con el método somático, ya sé que es la neurocepción, ¿no? Pero anteriormente tenía como una mirada más romántica con la intuición en el sentido de que era como aquello que me empujaba a ir hacia un lugar y yo no sabía por qué. Ujú, ¿No? Que obviamente era mi cuerpo que estaba registrando algo y percibía algo y me llevaba hacia ahí, pero también es como la manera de estar más conectada con todo, ¿no? Que para ujú, mí sí es magia, en el sentido de que para mí esto es algo que es mágico, porque no entiendo por qué, porque es todo aquello que mi cuerpo percibe y que yo no llego a codificar desde mi mente racional, ujú, pero que si me dejo llevar por él, me lleva a buenos lugares. O lugares que quizás sufro, pero que luego hay un regalo de eso. No sé cómo decir. ujú. Que el Sí. resultado siempre es como, es constructivo, no me destruye, la verdad. Sí, sí, porque en general es información que viene desde un lugar más auténtico, ¿no? Ujú. Más valioso para tu camino de vida, porque quizás llevándolo a un lugar no tan orgánico, no tan físico, podemos pensar también que la intuición es la vida hablándonos. Lo hace a través del cuerpo, quizás ahí entra este concepto de magia también pensándolo desde ese lugar, pero también cuando pienso en magia pienso en algo que sucede mágicamente, ¿no? Como que no responde a nada específico o que está fuera de nuestro control. Y en realidad si lo pensamos desde el lugar neuroceptivo, bueno, está respondiendo a un registro que está haciendo mi cuerpo antes de que yo sea consciente. Y si lo pensamos desde el lugar de la vida,
también, ¿no? Es algo mucho más espiritual, mucho más amplio y mucho más bonito que nos conecta con esta idea también de que no estamos solos y que a través de esas señales que llegan a través del cuerpo, yo estoy recibiendo mensajes de ese otro campo mucho más amplio que también nos contiene, que también le da un sentido a nuestra vida, pero que siento que es cuando llegan esos mensajes de es por aquí o no es por aquí. O, por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de irme de Argentina y venir a España, fue algo muy intuitivo, fue un mensaje que me llegó por conocer a una persona, a una amiga hoy en día, una amiga muy querida que me hablaba sobre Barcelona y fue a escuchar Barcelona y que en mi cabeza empiece a... Mi cabeza digo porque era un mensaje que llegó, que yo podía escuchar en mi cabeza, pero claramente no era algo mental, sino que llegó a través de otra cosa, de sensación de es el momento de irme, es el momento de irme a Barcelona. Y es un mensaje que yo no podía calibrar desde una información empírica de me ofrecieron un trabajo o me llegó una información muy, muy cierta de tienes que ir aquí o una invitación directa, sino fue más como un anhelo que salía de otro lugar, de las tripas, podría decir incluso, ¿no? Eh, y eso era la vida hablándome para mí, porque de hecho lo que se abrió a partir de mi llegada a Barcelona fue algo súper expansivo, muy lindo y de muchísimo crecimiento para mí, que siento que era el paso que tenía que dar. Hoy lo confirmo día a día, ¿no? El hecho de seguir aquí viviendo en España y todo lo que me dio ese cambio de vida. Pero fue algo muy intuitivo, no fue algo racional. No, era la vida, ¿no? Es el campo de nuevo, todo Ujú, esas personas también a mí me venía la idea de la naturaleza está viva, la naturaleza también nos está conteniendo, también nos ujú, mueve y todo eso está también dentro de esa gran conexión de todo. Yoga significa unión, uncir, que estamos todos conectados y nuestro cuerpo eso lo percibe, nuestra mente no, la mente es la que separa, pero nuestro cuerpo sí percibe esas conexiones, estamos intercambiando constantemente las energías y qué bonito que aparezca una persona y te diga algo, que despierte algo en ti, ujú. que te ayude a tomar una dirección y un movimiento que es para ti, para tu momento vital. Totalmente. Por eso empezar a escuchar tu intuición, empezar a escuchar a tu cuerpo para contactar con esa intuición, va haciendo que desarrolles una percepción más refinada, ¿no? Mm. Salaka quiere decir instrumento minucioso, ¿no? Porque para nosotros es una forma de empezar a mirar más minuciosamente, empezar a afinar esa percepción, ampliar la capacidad para percibir dentro de ti, en contacto con ese cuerpo y entonces en línea con todo lo que estamos diciendo, ir desarrollando esta capacidad, ¿no? De entender el lenguaje de tu cuerpo, de conectar con tu intuición, de responder desde ahí y no desde tu mente. Eh, Que también está ese punto de que me gusta mucho porque los dos siempre que hemos hablado de Salaka y de instrumento minucioso, siempre nos vienen como dos símbolos muy distintos que creo que son súper complementarios, ¿no? ujú. ¿Te parece que lo compartamos? Sí, claro. ¿No? Tú decías esta idea de mirar al, ¿no? ¿Cómo lo has dicho? Sí, de mirar minuciosamente más, de ampliar esa mirada y hacerla más minuciosa, más pequeña, más detallada, Exacto. como una Yo- lupa o un microscopio. sí, y a la vez yo lo que hago es mirarlo como esa aguja que me permite poder ir haciendo mi propio tejido, ¿no? Como ir haciendo cada punta, cada conexión, ¿no? Entonces necesitamos ambas Ujú, cosas, necesitamos el poder mirar con detalle cada punta que hago yo con el hilo y a la vez poder ir conectándolo, porque esto es lo que hace tu propio tejido y a la vez es el que te permite conectar también con los otros, ¿no? ujú, ujú. Y ahí es donde la práctica, pensando en el yoga, ¿no? Que decías, el yoga es unión, porque el yoga abre esa posibilidad de mirar diferente, de escuchar diferente, de abrir un espacio de conexión con tu cuerpo y pensando en yoga como el sentido más amplio de la palabra, no solamente como asana y movimiento del cuerpo, Ujú. empezar a pensarse distinto, a mirarse distinto, a escucharse distinto, y eso también contribuye a lo que estábamos diciendo, ¿no? Obviamente a contactar con tu cuerpo desde ese lugar de no juicio, desde ese lugar de permiso, de registro y de interocepción, ¿no? De potenciar la interocepción, que es esta capacidad para sentir lo que sucede dentro de ti y que además
la zona del cerebro que gestiona la interocepción es la misma que gestiona la imagen de ti. Entonces, no solamente va a potenciar esa idea de poder mirarte, sino también de transformar la forma en que te miras, de Mm. transformar tu historia, el significado que tiene tu historia, y también entonces de darle un sentido a ese lenguaje, a esa forma en la que tu cuerpo te habla y poder vincularte con él de otra manera. Y eso es como que se dice rápido, pero obviamente necesita como su práctica, ¿no? Necesita su Ujú. tiempo y también el poder ir integrando, porque realmente esta manera de mirarte con otros ojos no viene de un día al otro. También es un No. proceso, porque realmente en ese proceso hay muchas veces que contactamos con zonas o con memorias o Ujú, con sensaciones que son de más o menos incomodidad, más o menos dolor ujú, y por eso también es tan necesario no hacerlo solos ni solas, porque esa es una de las primeras premisas del trauma, ¿no? Cosas que hemos vivido en soledad y que no hemos podido ser acompañadas en ese proceso. Por ujú. eso es tan necesario, ¿no? El poder escuchar, no corregir nada, sino acompañarnos en eso, en ese permiso, en esa libertad que decíamos antes. Y vuelvo otra vez a aceptar la humanidad que tenemos nosotros, que somos, ¿no? De ser humana, hacer equipo. Sí, hacer equipo con tu cuerpo y hacer equipo con quien tienes delante, ¿no? Con los cuerpos que te Mm. rodean y entender que hay un intercambio que siempre está sucediendo, aunque no te des cuenta, que puede ser constructivo, nutritivo o no. Entonces también darte cuenta, Claro, ¿no? y decidir y escuchar el cuerpo, ¿no? Como, bueno, aléjate ahora un ratito. Exacto, No, venga, ahora exacto. bien juntitos. Y tener claro el límite, que también es súper importante y que viene de primero escucharte. En eso que decías, es donde creo que el enfoque somático también entra a poner mucha luz, ¿no? El método que hacemos y el enfoque en general de dar espacio para que la práctica sea diferente, no de esta visión occidental, convencional del yoga, sino abriéndonos a otra manera de concebir la práctica que justamente da paso a esa humanidad, Mm. da paso a que cada cuerpo se sienta incluido, se sienta válido. Y justamente es esto de que como que no, que lo que ofrecemos o lo que queremos proponer no viene de añadir algo nuevo, sino como todo lo contrario. Lo que buscamos es como recordar lo antiguo, lo que es ancestral, lo que ya está en nosotros años tras años tras años, pero que con los años hemos ido tapando mucho con lo que hemos comentado, ¿no? De la sociedad moderna de hoy en día, pero yo creo que lo que hacemos nosotros es un llamado a lo ancestral, lo antiguo en nosotros. Sí, volver a lo que ya está en ti, a lo que tu cuerpo ya sabe hacer y darle espacio para que lo haga. Y de aquí también quizás el nombre sin saberlo, ¿no? Tu cuerpo ya lo sabe. Por ahí tiene sentido, por ahí tiene sentido. Pero sí, detrás de lo que hacemos estaba ese deseo, ¿no? De crear un espacio que no sea restrictivo, que no sea normativo, que no sea exigente, que no potencie esa hiperproductividad y ese seguir haciendo por encima de todo lo que se está sintiendo y todo lo contrario, que abra un lugar donde puedas ser, donde te puedas escuchar, donde puedas sentir y donde puedas empezar o seguir o profundizar en ese camino de escuchar el lenguaje de tu cuerpo, de aprenderlo, de sentirte y entonces de que puedas crear más espacios en tu día a día, en tu vida cotidiana, de escucha, de registro, porque estamos convencidos, y por todo lo que estamos diciendo, que te acercan a tu bienestar, que te ayudan a sentirte mejor, que te acercan más a tu equilibrio, que van a dar permiso a tu cuerpo para equilibrarse, salir de los estados hiperactivados o colapsados y encontrar de nuevo la homeostasis, la capacidad natural que tiene y que muchas veces pierde por cómo vivimos. Y hasta que la magia también pueda aparecer más en nuestra vida, ¿no? Que lo invisible Total. también pueda ser más presente. Ujú. Sí. Así que para cerrar, queremos traer una frase que también es muy conocida, ¿no? Que la referencia artística de hoy es El Principito. Y esta Mm. frase dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y quizás eso es precisamente el lenguaje de tu cuerpo, porque no siempre se ve, no siempre se entiende, no siempre puede explicarse. Pero lo invisible sí puede ser sentido, ¿no? Decíamos antes que es a través de nuestros sentidos e ir afinando nuestros sentidos también es lo que quizás nos ayuda a acercarnos a este lenguaje. Cuando aprendemos a escucharlo, hay algo que empieza a ordenarse, aunque quizás no lo acabamos de comprender, pero sí hay ese orden.
Ujú, sí, recordar que justamente no hace falta comprenderlo, que si es invisible puede sentirse, es esta idea de sentir más, pensar menos, y quizás para no olvidarlo quieras preguntarte hoy, ¿qué me está diciendo mi cuerpo que todavía no he escuchado? Y para poder escucharlo, simplemente párate o muévete, pero toma conciencia de tu respiración, escúchala, observa cómo se mueve en ti y deja que tu cuerpo te hable. Hasta la próxima.